Señor los bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Les invito a que se pongan sobre sus pies, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de oración en esta preciosa hora. Amén. Vamos a tomar las Sagradas Escrituras y vamos a abrirlo en un precioso salmo, Salmo 84. Amén. Cuando todos lo tienen, hermanos, indican con un amén. Amén. Gloria a Dios. Salmos 84. Vamos a leerlo todos juntos, amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Todos lo tienen, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas y cuyo corazón está en tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena a los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que anden en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Aleluya, poderosa palabra. Amén, hermanos. Vamos a estar un momento en oración. Les invito a que pasen al altar los que desean pasar enfrente, y el que desea pues en su lugar lo puede hacer. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Dios mío, en esta hora, Dios mío, venimos ante tu presencia, Padre Santo, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Oh Dios eterno, venimos aquí en tu casa, Padre Santo, porque es mejor estar aquí, Padre Santo, aquí donde usted, Señor, habla a tu pueblo. Creemos, Señor, que tú estás en todo lugar y nos puedes hablar desde nuestros hogares. Pero es mejor, Señor eterno, estar en este lugar. Gracias, Señor, por estos días, Señor, que están abiertos para estar aquí en tu casa, Señor, unidos con cada uno de mis hermanos, en un mismo sentir, en un mismo corazón, Señor eterno. Gracias, Padre Santo. En esta preciosa hora, Dios, venimos ante tu presencia, Dios mío. Primeramente, Padre Santo, pidiéndote perdón, Dios mío, porque te fallamos. Oh, perdónanos, Señor eterno, en cualquier instante, en cualquier momento de nuestra vida. Reconozco, Padre Santo, que te he fallado. Por eso estoy en este lugar, Padre Santo. No es porque me sobra el tiempo, oh Padre Santo, aleluya, sino porque te necesito a cada instante de mi vida, Padre Santo. Por eso, Señor eterno, estoy en este lugar, Señor, pidiéndote perdón, poniéndonos a cuenta, Señor, contigo durante este día. En esta preciosa hora de la noche, Dios mío, mira a tu pueblo presente. Aleluya, gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres bueno con nosotros, Dios. Porque tu amor y tu misericordia, Señor, se ha derramado en nosotros. No tenemos, Señor Jesús, con qué pagarte, Señor. Solo tenemos un corazón necesitado, un corazón deseado, Señor, deseando estar, Señor, junto a ti, bendito Dios. Creemos, Señor, que tú has escuchado nuestra oración.
Creemos que tú estás en este lugar, bendito Dios, que tú has escuchado, Señor Jesús, y tú has contestado, Señor, las peticiones, Señor, que hemos expuesto, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios.
llegaste a nuestra vida, Señor, un día muy especial, Dios Padre. Y has cambiado, Señor Jesús, toda nuestra vida. Has transformado, Señor, nuestros pensamientos, nuestros ideales, Señor, nuestra cultura. Has cambiado todo de nosotros, Dios. Ahora, Señor, podemos alabar y exaltar tu nombre, bendito Dios. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios, poder adorar, poder bendecir su dulce y bello nombre. Amén. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, verso número 16, por favor. Vamos a leerlo una sola vez. ¿Me sigue con su vista, por favor? ¿Cuántos trajimos nuestras Biblias? Ya nos acostumbramos, yo sé, ya los acostumbramos al proyector. Siempre es bueno que traigamos nuestra Biblia. Amén. Verso 16, dice así la palabra de Dios. Lo leemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta preciosa noche. Te damos gracias por el privilegio de estar vivos. Te damos gracias, Señor, por el enorme honor que nos das de estar en tu casa para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que de esta palabra nos des la sabiduría, nos des la iluminación del glorioso Espíritu Santo de Dios. Reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra insuficiencia, reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Estamos aquí para que nos hables. Estamos aquí para aprender, Señor. Tu palabra, Señor, es la medicina, es el ungüento, es todo lo que nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo necesita, Señor. Por favor, hazte presente, Señor, a través de tu palabra. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento en esta preciosa noche? Gloria a Dios. Si hay algo, hermanos, que me ha impactado últimamente es el tema del discipulado. Lo que Jesús vino a hacer en la tierra, hermanos, y vino con un propósito específico, el de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, de establecer el reino en medio nuestro. Pero ese reino, hermanos, Jesucristo mismo lo presentó después de que Él ascendiera a los cielos, hermanos, después de cumplir el propósito eterno, de cumplir la voluntad de Dios. Ese reino iba a ser extendido, hermano. Los días domingos estamos analizando los 12 discípulos, pero no solamente esos 12 discípulos. A través de las edades, a través de las generaciones, siempre iba a haber gente, hermano, que iba a seguir a Jesucristo. Y eso es lo que quiere decir un discípulo: alguien que está aprendiendo, un aprendiz, un alumno. Y nosotros, hermanos, somos esos alumnos, hermano, del Evangelio, esos alumnos de Jesús. Quise tomar este verso, hermano,
como base. No quiero analizarlo en su contexto, pero quise tomar este versículo y quiero leerlo en la Biblia de las Américas. Dice: he aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego. Pero esto es lo que me llama la atención: y saca una herramienta para su trabajo. Hasta ahí lo voy a dejar. Ya me acostumbré, ¿verdad? Me volteo y no hay nada. Ok, la Biblia de las Américas dice: y saca una herramienta para su trabajo. La versión 60 dice: saca una herramienta para su obra. Eso es lo que quiere decir obra, trabajo. Entonces, en esta noche, hermanos, lo que vamos a hablar, si hay algo, hermanos, que en todas las áreas de nuestra vida, aquí está hablando, hermano, exactamente de un herrero. Pero así como hay herreros, hay diferentes oficios. Y en cada oficio, hermano, o cada profesión, como usted quiera llamarle, tenemos, hermano, que prepararnos. Pero no solo prepararnos intelectualmente, sino tenemos que tener herramientas. Y entonces en esta noche vamos a hablar, hermanos, las herramientas de un discípulo. Aquí dijimos que el escritor, hermanos, de este libro, el profeta Isaías, está hablando, hermano, del amor eterno que Jehová tiene hacia Israel. Pero como ejemplo, hermanos, quiero que notemos que nadie puede hacer un trabajo a menos que esté preparado. Un discípulo no puede hablar de algo que no conoce, y no puede hacer un trabajo si no tiene herramienta. Imagínese que usted, que tiene una casa y dice: ¿sabe qué? Necesito hacer ciertas remodelaciones. Voy a contratar a un pintor, voy a contratar a un constructor, voy a contratar a un jardinero, hermano. Cada área de la que querramos, hermano, hacer ciertos trabajos, lo primero, yo no sé usted, pero lo primero que ve, hermano, un cliente cuando solicita un trabajo, lo primero es oír cómo habla, hermano, llámese jardinero, llámese constructor, pintor, lo que sea. Lo primero que el cliente nota, hermano, y no estoy diciendo que en el evangelio hay clientes, sino es un ejemplo para poder entender esto, es cuánto sabe del área en la cual está, hermano, desarrollando un trabajo. Después de que se logra el contrato o el convenio, lo siguiente que nosotros o los clientes miran, hermano, es el equipo que trae, o las herramientas, o los utensilios. Imagínese a un mecánico queriendo cambiar los frenos, hermano, de un automóvil, pero no trae ni siquiera un gato hidráulico. No trae, hermano, las herramientas. Usted y yo vamos a ver inmediatamente que tal persona no está capacitado, no tiene el conocimiento, y como tal no cuenta con las herramientas necesarias. Tomando, hermano, como base este ejemplo de que todo en la vida tenemos que estar preparados y tenemos que tener herramientas, un discípulo de Jesús debe tener herramientas para poder trabajar. Porque acuérdese que el Señor hace ejemplos, hermano, a través de las parábolas, y dice que un dueño de un viñero, hermano, un dueño de una casa, de una hacienda, hermano, salió a contratar obreros, y los obreros son para trabajar. Entonces nosotros, como obreros, como discípulos, como gente que queremos, hermano, servir en la obra del Señor,
tenemos que estar preparados, hermano, en cuanto a lo relacionado del evangelio. Y esto es lo triste, lo penoso, hermano, que a veces sucede con nosotros en la iglesia. Cuando hablo en la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Llámese, hermano, en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Suramérica, en todos los confines de la tierra. Hermano, necesitamos como discípulos del Señor conocer el evangelio de Jesucristo. Ahora, para trabajar en su obra, yo necesito, hermano, contar con las herramientas, hermano, necesarias para que mi labor sea efectiva. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos discípulos de Jesucristo? Un discípulo de Jesús, hermano, tiene que prepararse. Amén. Acuérdense que dijimos que los discípulos de Jesús estuvieron 3 años con él, pero por lo menos 18 meses, hermano, en un discipulado intenso, en el cual ya no se separaron de Jesús. Jesús les dio las herramientas, hermano. Y si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, debemos de entender muy bien, hermano, nuestro llamado. Debemos de entender, hermano, que cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, Él, hermano, nos va a pedir cuenta de lo que usted y yo hicimos en esta tierra como discípulos. Amén, hermanos. ¿Cuáles son las herramientas, hermano, que da el Señor a aquellos que Él llama a su obra? Vamos a ver algunos versículos, hermano, y usted va a decir, hermano, esos son herramientas de pescador, literalmente hablando. Vamos a ir a Mateo capítulo 17, verso 27. Dice las Sagradas Escrituras: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Está hablando Jesús y le está hablando a Pedro. Amén. Le está hablando acerca, hermano, del tributo. Le está hablando acerca del impuesto. Jesús mismo, hermano, vino a cumplir toda la ley. Y como discípulos nosotros de Jesús, no le voy a hablar del tributo, no le voy a hablar del impuesto. Pero ¿qué hizo Jesús, hermano, para pagar eso que se tenía que pagar? Mandó a su discípulo y le dijo: ¿sabes qué? Vas a ir al lago, vas a ir al agua y vas a llevar una herramienta. Vas a llevar un anzuelo. Dice el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, o sea, para que ellos estuvieran bien y no dijeran que Jesucristo no pagaba, hermano, el tributo, dice: ve al mar y echa el anzuelo. Lo primero que vamos a decir aquí en este verso es que Pedro, mire, lo que a veces Jesucristo nos pide que nosotros hagamos para trabajar en su obra como discípulos, ¿cuántos se recuerdan? Y este es un estudio bíblico, me gustaría que me ayuden. ¿Cuántos se recuerdan cuál era la forma de pescar, hermano, de Pedro? Acuérdense que Pedro era un pescador profesional. Posteriormente vamos a ver otra herramienta en la cual Pedro sí era diestro. ¿Cómo pescaba? ¿Cuál era la forma de pescar de Pedro? Dejando las redes, al instante le siguieron. Pero eso es cuando ya les hace el llamado a ser discípulos de tiempo completo. Ok, cuando Jesús, hermano, nos va a capacitar para servirle, para trabajar con Él, literalmente Jesús estaba ahí. Y sabe que quiere trabajar, hermano, con lo que Pedro, con la capacidad humana de Pedro. Y le dice: ¿sabes qué? Para que tú seas mi discípulo, vas a aprender otras formas de trabajar de las que tú ya sabes. Para Pedro fue una humillación que le pidieran: toma una caña, vete al mar
y ponle ¿cuántos anzuelos? Ponle un anzuelo. Lo tiras al mar. Oiga esto, hermano. Por eso le digo que era una humillación tremenda para Pedro. Porque Pedro lo que normalmente tiraba era una red grande, una red enorme, donde normalmente, hermano, cuando pescaba, a veces no pescaba nada, había una buena cantidad de peces en la red. Pero ahora Jesús le dice: te voy a llevar a otro nivel, te voy a llevar a depender total y absolutamente de mí. Como discípulo, hermano, nosotros a veces queremos venir a la iglesia y queremos, hermano, trabajar como trabajábamos, hermano, en lo secular. Por ejemplo, alguien que es graduado en dicha profesión, alguien que tiene negocios, hermano, alguien que es muy muy motivador, alguien que tiene facilidad de palabra. Dice: no, yo era muy bueno en el mundo, soy muy bueno para los negocios, cuando yo venga a la iglesia va a ser lo mismo. No es así. Cuando venimos a la iglesia, cuando venimos al evangelio y cuando nos convertimos en discípulos, Jesús nos da herramientas, hermano. Y como le dije, Pedro estaba acostumbrado a tirar la red y pescar muchos peces. Pero Jesús le dice: en esta situación yo te voy a pedir, yo te voy a decir que hagas algo. Lo que me gusta, hermano, es que a pesar de que Pedro no entendía lo que estaba pidiéndole el maestro, a pesar, déjeme yo, hermano, imaginarme. Yo no sé usted cómo se sentiría que, siendo alguien profesional en lo que usted hace, cuando venga a Jesús le dice: ¿sabes qué? Va a ser de otra manera. Por ejemplo, tu manera que tienes de vestir en lo secular, tu manera de hablar en lo secular, que te ha dado mucho resultado, cuando vengas a Cristo todo eso va a cambiar. En lo secular eres autoritario, en lo secular eres muy elocuente, en lo secular seguido estrenas, te dejas llevar por el orgullo, te dejas llevar por la vanagloria, te dejas llevar por la apariencia. Piensas que tu apariencia es lo que define lo que tú eres. Pero déjeme decirle que en Cristo, cuando venimos a Cristo, Él, hermano, tiene que quitarnos todo eso. Y si estamos acostumbrados a otro método, a otra forma, ahora Jesús le dice a Pedro: ¿sabes qué? Tú vas a ir con una caña. ¿Cuántos anzuelos, hermano? Un anzuelo. ¿Cómo cree usted? ¿Cuántos quisieran imaginarse la escena de Pedro? No lo mandó a un lago, no lo mandó a un río. ¿Lo mandó a dónde, hermano? Al mar. Dijimos, hermano, que Pedro y la mayoría de apóstoles o de discípulos eran pescadores profesionales. Déjeme imaginarme a Pedro, hermano, con su caña. Me imagino que iba, hermano, tratando de esconderse de los demás. El profesional, el que era diestro, hermano, para pescar en el mar. Ahora Jesús le dice: llévate una caña, llévate un anzuelo y tíralo en el mar. Ahora, yo sé que la Biblia no especifica aquí, pero ¿usted cree que tiró el anzuelo así sin carnada, hermano? Yo sé que usted va a decir: puede ser, porque Dios puede hacer que ese pez, hermano, se haya pescado sin anzuelo. Sí, pero también Dios, hermano, Jesús manda, y no dice exactamente pues hazlo como yo te digo, en ese sentido de que tú tienes que usar también lo que sabes, hermano. El anzuelo normalmente se usa con una carnada. Ahora, lo que yo quiero marcarle aquí, hermano, que la carnada sirve, hermano, como alimento. Es lo que al pez le gusta. Nosotros, hermano, ahora como discípulos de Jesús, ya aplicándolo al área, hermano, espiritual, ya aplicándolo al evangelio, si Jesús le dice: ya no van a ser pescadores de peces,
ahora yo los voy a hacer pescadores de almas. Si Jesús le dice, ahora vas a pescar, vas a aprender a pescar de uno por uno, vas a aprender a pescar tirando la red, pero quiero que sepas usar cada una de las herramientas que yo te voy a proporcionar. Entonces, si Dios nos dice, usa el anzuelo, usa la caña, usa el anzuelo, vete. A veces nos va a pedir, hermano, que hagamos trabajos específicos y nos va a decir, ¿sabes qué? O yo te llevo o yo te traigo a la persona que está necesitada de una palabra, que está necesitada de un versículo, de un tema en especial. Entonces, hermano, nosotros debemos de saber, hermano, usar el alimento que Dios nos ha dado. No voy a hablar de carnada, porque no vamos a decir, vamos a tirarla, pero sí el alimento que cada alma necesita. El mar podría representar, hermano, todas las personas, hermano, en la tierra. Entonces Jesús nos dice, yo quiero que aprendas a usar el anzuelo. Yo quiero que aprendas a llevar la palabra. Y esto me llama la atención, hermano. Quiero que aprendas a usar el alimento, porque acuérdese que la palabra es el maná que descendió del cielo, es Jesús mismo. Ese es el alimento, porque la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que a nosotros, hermanos, nos hace aumentar la fe? ¿Qué es lo que a nosotros nos da fuerza? ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, nos da metas? ¿Qué es lo que nos da visión? ¿Qué es lo que cambia nuestro estilo de vida? Si no es la palabra, si no es lo que comemos, si no es lo que oímos, si no es, hermano, lo que hace acrecentar nuestra fe, la palabra. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hermano, debemos saber como discípulos, escuche bien, hermano, y esto a mí me ha pasado, me pasó, hermano, infinidad de veces. Necesitamos saber, hermano, usar el alimento adecuado para el pez, en este caso para la persona indicada. Y esa palabra o ese alimento, hermano, tiene que ser una palabra revelada. Tiene que ser una palabra, hermano, que Dios nos los ponga en nuestro espíritu. Tiene que ser una palabra, y aquí viene lo tremendo. Dios no me puede revelar una palabra, o Dios no me puede traer una palabra si yo no estudio, si yo no conozco, si yo no aprendo, hermano, las sagradas escrituras. Fíjese esto, hermano. De repente usted y yo estamos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro vecindario, en cualquier lugar, hermano, donde nos desenvolvamos. Y a veces, escuche esto, en el lugar menos indicado para nosotros, en el lugar que menos nos imaginamos. Y aquí quiero que levante la mano, aquí sí quiero que levante la mano. ¿Cuántos de nosotros, no queriendo a veces, no buscando, no provocando la oportunidad, en nuestros trabajos, hermano, hemos tenido que orar por alguna persona? A ver, quiero ver, ahora sí quiero ver manos levantadas. Yo sí, hermano. Porque en el trabajo, hermano, a veces, ya sea, hermano, en el lunch, en el tiempo de break, hermano, a veces trabajando, dependiendo del trabajo que desempeñemos, hermano, empieza la plática, empieza, hermano, a contarnos sus luchas, sus pruebas, sus necesidades. Y ahí es cuando el Señor, hermano, te dice, ¿sabes qué? Ahora no quiero que, porque nosotros estamos acostumbrados y decimos, yo quiero salir en el Face, yo quiero salir ahí en las redes sociales. Antes era, nosotros siempre nos decían, hermano, ¿quieren salir en la radio? ¿Quieren salir en la televisión? Yo soy de los que muy raro no me gusta salir, hermano, en las diferentes medios de comunicación. Pero hay gente que sí le gusta, le apasiona, está bien. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Ahora no va a ser un programa radial, ahora no va a ser un programa televisivo. Ahora va a ser
que tú vas a tomar el anzuelo, tú vas a tomar el alimento y vas a ir específicamente a ese lugar. El Señor nos pone en el lugar preciso para la persona precisa y nos da la palabra precisa que esa persona, sea hombre o sea mujer, está necesitando. Entonces, como discípulos, hermano, no puede ser que yo sea un discípulo y que jamás le hable a mis compañeros de trabajo, que jamás le hable a mis compañeros de escuela, que jamás le hable, hermano, a mis vecinos, que jamás le hable. Bueno, ¿cuántos de aquí todavía usan autobús? Yo sé que aquí le dice bus. ¿Cuántos de aquí usan todavía metro? Nadie. Dichosos ustedes. Pero yo me recuerdo, hermano, que cuando yo llegué a este país, siempre usé autobús. Siempre usé, hermano, metro. Pero esas fueron unas buenas experiencias. Porque, hermano, el Señor nos ponía gente ahí a nuestro lado, nos ponía en el trabajo gente, hermano, necesitada. Y no quiero decir que los tiempos han cambiado en el sentido de que la gente ya no necesita de Dios. ¿Cuántos creen que la gente todavía sigue necesitando de Dios? Y nosotros constantemente, hermano, hablando del Señor, hablando de Jesús, hablando de su palabra, necesitamos, hermano, nosotros hablar de Jesucristo. Una de las virtudes, hermano, cuando los discípulos reconocen, cuando Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios, el primero en seguirle, ¿quién fue? Quiero recordarle aquí, hermano, quiero que me recuerde. ¿Quién fue el primero en seguir a Jesús de los apóstoles? Ya lo vimos, seguido les estoy recordando. Andrés. Después, hermano, de que conoce a Jesús, ¿qué es lo que hace inmediatamente? No va a hacer fiesta, no va con papá y mamá, no va y se toma una siesta, hermano. ¿Qué hace Andrés? Lo primero que hace es ir y compartirle a su hermano Simón, hermano, que ha encontrado a Jesucristo. Después, hermano, vemos que llama a Felipe. Cuando le dice sígueme, inmediatamente Felipe va con su amigo Natanael y le cuenta y le dice: hemos hallado al Mesías. Entonces, hermano, no puedo imaginarme a alguien que se congrega, a alguien, hermano, que dice ser discípulo, y usted va a decir: yo no ando diciendo que soy discípulo. ¿Sabe qué es lo que estamos diciendo cuando nos decimos hermanos? Eso, que tenemos, hermano, un mismo Padre, amén, un mismo Señor, hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Entonces, hermano, si nos decimos hermanos, quiere decir que somos discípulos de Jesús. Entonces, un verdadero discípulo es aquel, hermano, que es capaz, hermano, de predicarle el evangelio, hermano, personalmente. Eso se llama evangelismo personal. Y con esto termino este punto. Yo sé que usted ahorita está pensando y está diciendo: pastor, no me venga con eso, porque aquí en la iglesia no hay, hermano, un programa de evangelismo. Y déjeme le digo que para evangelizar no se necesita un programa de evangelismo. Amén. Porque, hermano, evangelizar es un estilo de vida. El yo predicar, el yo compartir el evangelio. No necesito llevar al líder de evangelismo, no necesito llevar al pastor para presentarle a Jesucristo a alguien. Yo he sido llamado, hermano, a aprender las verdades poderosas del reino de los cielos. Yo he sido llamado, hermano, a conocer a mi Señor. Yo he sido llamado. Por eso, hermano, aquí está el asunto, hermano, que ¿qué hacemos entonces cuando venimos a la iglesia? ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos llevamos, hermano, anotados? ¿Cuántos de aquí anotan las predicaciones? Cuando nosotros llegamos a casa, nuestro tiempo libre, hermano, botamos el celular ahí, decimos: no redes sociales hoy, pero hoy sí voy a estudiar, porque me propongo. Ese es un verdadero discípulo, hermano.
Eso es algo entre nosotros y Jesús. No espere usted que lo estén reconociendo como en algunos lugares lo hacen. Vamos a reconocer a tal hermano porque ha traído a varios hermanos, varias familias. Está bien. Pero si hay un reconocimiento, hermano, que vamos a tener es cuando estemos delante de la presencia de Dios. Nosotros, hermano, hemos sido llamados a saber usar estas herramientas, el anzuelo, a saber qué alimento darle, hermano, a cada tipo de persona. Como discípulo, como alumno, como seguidor de Jesucristo, yo soy llamado, hermano, a no quedarme en un solo lugar. Yo soy llamado, hermano, a avanzar. Yo soy llamado a aprender. Yo soy llamado, hermano, a madurar. Yo soy llamado a fructificar. Yo soy llamado a ser diferente y hacer lo que Pedro, Jacobo y Juan fueron en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos saben que fueron Pedro, Jacobo y Juan, hermano, en el libro de Hechos de los Apóstoles? Ya no eran solo discípulos, ya no eran solo apóstoles, ya eran columnas de la iglesia. Entonces necesitamos, no puedo yo, hermano, oiga esto, no puedo anhelar yo ser columna de la iglesia. Y columna quiere decir un líder, alguien, hermano, que es prominente, alguien que ya, hermano, puede aconsejar, alguien que ya puede enseñar, si no puedo ni siquiera compartir el evangelio de las buenas nuevas, el cual yo he recibido a mis conocidos, a mis familiares. Hermano, hay quienes, hermano, anhelan de jóvenes. Yo anhelo ser misionero, yo anhelo ir, que el Señor me envíe a otros lugares. No necesitamos ir a otros lugares. No necesitamos aprender chino, japonés, árabe. No necesitamos. Aquí en los Estados Unidos hay muchos idiomas. Si no podemos, hermano, con el español, con el inglés a duras penas, hermano, hablamos. ¿Para qué queremos ir a otros lugares, hermano? A las misiones. Aquí necesitamos, hermano, necesitamos nosotros trabajar, necesitamos nosotros aprender a usar el anzuelo y el alimento, hermano, que Dios nos está dando. La segunda herramienta, hermano, es Lucas capítulo 5, verso 5. Ok. Lucas 5:5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿qué dice, hermano? Echaré la red. Otra vez Pedro. Pero ahora, como ya aprendió a pescar, hermano, con un anzuelo, ya aprendió, hermano, a obedecer. Jesús, hermano, trabajó mucho, trabajó intensamente con Pedro, porque era el más impetuoso, porque era el más impulsivo, porque era el que más hablaba, pero también, hermano, el que más trabajó intensamente en la obra de Dios. La Biblia, hermano, de las Américas dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando el Señor nos manda, hermano, a nosotros predicar el evangelio, ahora ya no de manera personal, ahora ya nos manda a trabajar, hermano. Son niveles que uno debe ir aprendiendo. A veces ya no vamos a hacerlo, hermano, personalmente. A veces se nos reúne un grupo, hermano, de personas en nuestro trabajo, se nos reúne familia, hermano, en un convivio familiar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en mis años que fui principiando, hermano, el Señor nos llevó a México, y todos mis familiares, hermano, que constaban de 5 a 10 miembros por familia, el Señor nos permitió, hermano, llegar a esos lugares. Por el año 94 nos invitaban a comer, pero nosotros no íbamos por la comida solamente, porque la extrañábamos. Después de 2 años, ¿quién no extraña la comida? Ya ahora. Pero
lo que teníamos, y todavía tenemos eso, hermano. Lo que teníamos en nuestro corazón era compartir eso que el Señor nos había dado. Y empezábamos a hablar del evangelio, empezábamos a hablar de lo que Dios, hermano, nos estaba mostrando. Hermano, tirábamos la red, aunque muchas veces, hermano, aquí en los Estados Unidos, yo tenía ese concepto de que en una campaña, hermano, se van a salvar muchas almas, de que predicando al aire libre las personas van a venir corriendo. Me recuerdo que en el año 92, hermano, empezamos a hacer una actividad, un culto al aire libre en el parqueadero de ahí de la iglesia que está en la 83 y la Broadway. No teníamos los recursos que ahora tenemos. Y me recuerdo que, hermano, un miembro de una iglesia, un conocido nuestro, tenía, hermano, un tráiler. Pero ese tráiler, hermano, no tenía la caja. Le dijimos: queremos una plataforma, no tenemos para comprar todo ya sea metal o madera. Le dijimos que llevara el tráiler, hermano, y que pusiera la plataforma, hermano, con llantas, y la dejó ahí. Ahí pusimos batería, ahí pusimos bajo, ahí pusimos guitarra, hermano, y era tiempo donde nuestro hermano David, nuestro hermano Eliseo empezaban a aprender a tocar piano, batería, bajo, hermano. Con esas limitaciones, hermano, me recuerdo que esa vez, por la gracia de Dios y con todos los nervios, me pusieron a predicar, hermano. Me puse a predicar por espacio de media hora, hermano. Ya ve que yo no predico mucho. Por media hora, y cuando hice el llamado, nadie, hermano, nadie. Yo dije: yo no sé para qué nos mandan a hacer este tipo de actividades. Si en la inmadurez de uno, en no entender a veces ciertas cosas. Pero me recuerdo que a los pocos días, no sé, 1, 2, 3 semanas, un mes, viene una familia, viene una hermana y dice: ¿sabe qué? Cuando ustedes estaban predicando en el parqueadero, el sonido llegó hasta allá, como a una calle, posiblemente a 2 calles. Llegó hasta allá el sonido de lo que ustedes estaban predicando, y por eso es que yo ahora vengo a la iglesia. Entonces, cuando nosotros, hermano, predicamos, cuando nosotros tiramos la red, nosotros pensamos que va a ser de la manera en la que nosotros queremos. Y a veces, hermano, me he dado cuenta que a veces hemos estado trabajando por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Ahora ya es diferente. Ahora no quiere decir, hermano, que ya no lo hacemos porque ya no creemos eso. Creemos que Dios todavía, hermano, puede usar esos métodos. Pero es como si yo le dijera al Señor: maestro, he estado predicando, hemos estado haciendo campañas, hemos estado saliendo a evangelizar y ninguna persona viene. Pedro le dice: hemos estado, ¿qué, hermano? Trabajando toda la noche. Y viene el maestro. Si era toda la noche, ¿quiere decir que cuando vino el maestro era de noche o ya no era de noche? Ya no era de noche. Un pescador profesional, hermano, sabe que los peces, hermano, pueden pescarse en la noche y cierto horario. Y hay quienes, hermano, cuando yo nunca había pescado, cuando alguien me invitó a pescar, íbamos entrando al mar y oía el mar cuando sube y baja. La marea está muy baja. No va a haber peces. Decía: la marea, ¿qué tiene que ver aquí la marea? Uno, cuando no sabe nada, hermano, no sabe ni siquiera de lo que están hablando. Poco a poco fui agarrando experiencia. Ahora no quiero decir que soy bueno, no he aprendido, hermano. Pero Pedro, hermano, era el experto. Y aquí lo que me llama la atención, la segunda herramienta es la red. Quiere decir, hermano, los métodos que usamos. Pero Pedro estaba usando ese método, Pedro estaba usando esa herramienta. Pero Pedro confiaba, hermano, en sus fuerzas para pescar, para obtener, hermano, lo que él necesitaba.
Entonces, mire lo que dice la última parte de este versículo 5. Y nada hemos pescado. Hemos trabajado y nada hemos pescado. Pedro posiblemente pudo poner muchas excusas como nosotros. Pedro quizás, hermano, pudo decir: maestro, no me perdonas, pero no voy a echar la red, porque trabajé toda la noche. ¿Qué sucede después de que trabajamos? ¿Cómo quedamos? No importa si fuimos exitosos o no en el trabajo, quedamos cansados. Entonces me imagino a Pedro decir: he pescado toda la noche y estoy cansado. Conozco mucho más sobre pesca que un carpintero. Quizás pudo haber dicho: la mejor pesca es por la noche, no en el día. O quizás pudo decir, hermano, porque Jesús le pidió la barca a Pedro y después de enseñar, hermano, le dijo: tira la red. Quizás Pedro pudo haber dicho: hermano, estas multitudes y la enseñanza en voz alta han asustado a los peces. Quizás pudo haber dicho: ¿sabes qué, maestro? Ya las redes están lavadas, no voy a volver a tirarlas. Pero, hermano, Jesús puede conocer, posiblemente dijo que Jesús puede conocer de religión, pero no sobre pescar. Lo que quiero que notemos es que cuando Jesús dirige, hermano, nuestro trabajo, hace toda la diferencia. Cuando Jesús está en el asunto, cuando nosotros nos dejamos llevar, hermano, por la dirección de Jesús, la única razón por la que Pedro hizo lo que Jesús le pidió, hermano, fue porque creyó en él. No le dije exactamente que eso fue lo que pensó Pedro. Quizás pudo pensar, pero la última parte del versículo 5 dice: mas en tu palabra, ¿qué dice, hermano? Echaré la red. Está diciendo: mas en tu nombre, yo te creo, Señor, soy el experto, pero si tú lo dices, mas en tu palabra yo voy a echar la red. Sigamos nosotros evangelizando. Cuando el Señor nos guíe, hermano, esto tiene que ser una guianza del Señor. Estoy seguro que cuando el Señor nos guíe, cuando el Señor nos diga, como Felipe, ¿sabes qué? Vete al desierto. Cuando el Señor nos diga: ahora háblale, porque el Señor habla a nuestro espíritu y nos dice: ahora habla a tu familia, ahora habla en este lugar. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, hermano, algo maravilloso ocurre. Terminamos, hermano, no con todas las herramientas, pero por esta noche, Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 29. ¿Qué más el Señor nos va a dar como herramienta? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Te va a decir: ¿qué tiene que ver aquí Judas? ¿Por qué vamos a aprender de Judas? La siguiente herramienta, hermano. ¿Qué se necesita para comprar anzuelos? ¿Qué se necesita para comprar redes? Dinero. ¿Qué se necesita para llevar a cabo la obra del Señor? Yo sé que usted y yo tenemos fe, y yo sé que a veces caemos en un extremo de fe que decimos: Dios todo lo va a proveer. Claro, Él es el proveedor, pero Él nos da a nosotros los medios. Amén. Dios actúa, hermano, de una manera maravillosa. Yo no sé si la palabra sea correcta, pero sobrenaturalmente, milagrosamente nos puede proveer algo, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con esos 5,000. Dios puede hacer, hermano, que la marea se detenga o la tempestad se detenga, como cuando estaban en el mar, o como cuando Pablo, hermano, era transportado en el barco. Hermano, Dios puede trabajar de una manera poderosa, pero solo en situaciones extremas, en situaciones precisas. Pero
la mayoría del tiempo, para no decir todo el tiempo, hermano, Dios siempre va a querer que nosotros, hermano, tengamos, hermano, los medios para poder llevar a cabo su obra. Y eso vamos a ser muy abiertos en este sentido. Dios llama a alguien. ¿Y sabe cómo empiezan las iglesias? ¿Cómo empezaron la mayoría de iglesias, hermano? ¿Usted cree que los ministerios grandes y pequeños, no vamos a hablar aquí del tamaño y de que es mejor pastor o este pastor no, a lo mejor no es llamado por Dios, pero los grandes y los pequeños ministerios, ¿cómo cree usted que empezaron? ¿En dónde empezaron? ¿Con quién empezaron? Con una familia. ¿Y sabe dónde empezaron? En una casa, en una sala de una casa, en un garage. Y si vamos a nuestros pueblos, ¿sabe dónde? Debajo de un árbol, debajo de una pequeña carpa. No había sillas, eran tablas. No habían tablas, eran piedras. No habían piedras para sentarse de pie. Entonces, hermano, si hay algo que el Señor nos muestra, es que no siempre va a estar así. Cuando Dios llama a alguien, Dios siempre le va a dar la bolsa. La bolsa significa, hermano, los medios, aún Jesucristo mismo. ¿Sabe cómo se movía el ministerio de Jesús, hermano? Los comentaristas dicen, porque la Biblia no dice que Jesús trabajaba, ¿verdad que no? ¿Cuántos creen que Jesús era 100% hombre? Hermanos, así como era 100% Dios, Jesús necesitaba comer, Jesús necesitaba vestir. ¿Cuántos creen eso? Jesús necesitaba, hermano, ciertos gastos que hacer. ¿Cómo le hacía? Los comentaristas dicen que muchas personas, hermano, le daban dinero, apoyaban el ministerio. Ahí los comentaristas dicen les daban caridad, o sea, les apoyaban, les daban ofrenda, les daban lo que usted quiera llamarle, pero les ayudaban. Ok, ¿quién era el que contaba el dinero? ¿Quién era, hermano, el que lo guardaba? ¿Quién era? Lo que dice aquí, los discípulos pensaron cuando Jesús habla, hermano, en Juan capítulo 13, verso 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa. ¿Qué era lo que pensaban, hermano? Dice que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Si los discípulos pensaban esto, es porque eso es lo que hacía Jesús. Los gastos que se necesitaban para las fiestas o para las actividades en la cual Jesús, hermano, se desenvolvía. Incluso, mire esto, hermano, Jesús no trabajando, Jesús, hermano, recibiendo la provisión de Dios, usando a las personas. También, hermano, tenía, si se pudiera llamar, el ministerio, o tenía, hermano, esa forma de trabajar que le daba algo. ¿A quién? A los pobres. Entonces Jesús, hermano, en el grupo que tenía entraba dinero, pero había alguien que tenía la bolsa. En todas las iglesias, hermano, se mueve dinero. En todas las iglesias, en algunas muchísimo dinero, hermano, que no debería de ser solo una persona, no sé cuántos, hermano, pero la bolsa de dinero es comparada, hermano, con la buena administración que se lleve a cabo de todos los ingresos, hermano, que hay en las congregaciones. Aquí no era una congregación, pero era un grupo. Y Jesús mismo enseñó que los discípulos tienen que aprender a llevar a cabo, a usar esas herramientas. La bolsa, hermano, simboliza la economía, las finanzas de la iglesia. Entonces, usemos esto
para una fiesta. Yo sé que usted me va a decir, hermano, esa fiesta de la que está hablando Jesús no es como la que nosotros hacemos. Pero era para una fiesta, era para los gastos, era para los pobres, era para los necesitados. La bolsa de dinero, hermano, es para mantener la obra, para las necesidades que surjan de ella. Ahora, quiero que vayamos, hermano, al Evangelio de Mateo, y con este verso terminamos. Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 14 al 18. Esta es una parábola en la cual, hermano, podemos aprender muchas verdades. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, no dice es como un hombre, está comparando, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué, hermano? Sus bienes. Dios siempre nos va a dar bienes. Dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esto puede tener varias aplicaciones. Podemos aplicarlo, hermano, como siempre lo hemos hecho. Cuando hablamos de talentos, algunos lo hemos mal usado, que decimos va a haber talento en la iglesia, y ¿qué entendemos nosotros? Va a haber comida. Yo por eso no le digo va a haber talento, vamos a la actividad de comida. Otros lo aplican, hermano, que talento es lo que Dios nos ha dado, como las habilidades. Pero aquí no se refiere ni a habilidades ni a comida. Aquí la palabra talento es una palabra griega, hermano. Y esa palabra, hermano, se refiere no a una habilidad, sino a una unidad de dinero. El talento no era una moneda, sino un peso, no peso mexicano, sino algo que tenía cierto peso, y por lo tanto su valor dependía, hermanos, si la moneda involucrada era de cobre, de plata u oro. Pero eso es lo interesante. La palabra en griego es talantón. Normalmente se consideraba igual, y esto me pegó duro. Yo dije, cuando nosotros oímos, le dio 5 talentos, al otro ¿cuántos le dio? 2 talentos. Y el que menos le dio 1 talento. Y nosotros, hermano, cuando nos imaginamos uno, decimos, no le dio nada. Porque si nosotros lo pusiéramos, hermano, en un balance así como $5,000, $2,000 y $1,000, no puedo hacer mucho. Por eso a veces decimos, estoy de acuerdo con ese último que le dieron $1,000 o $1, vamos a suponer, porque no puede hacer uno nada. Pero cuando vi el valor, hermano, en los comentarios de lo que equivalía a un talento o un talantón en griego, normalmente se consideraba igual, oiga esto, hermano, a 6,000 denarios. Un talento era igual a 6,000 denarios. ¿Y cuánto se ganaba en el tiempo de Jesús, hermano? ¿Cuánto ganaba un jornalero por día? Hermanos, ¿se recuerdan que los llamó y le dijo, vamos a quedar en algo, vas a trabajar conmigo y tu pago al día será 1 denario? Entonces, hermano, un talento, el que menos recibió, fueron 6,000, el equivalente a 6,000 denarios. El que recibió 2 denarios, hermano, ¿cuánto recibió? El equivalente a 12,000 denarios. Y ahorita vamos a ir cuánto más o menos es el salario en nuestros días.
El que más recibió fue una cantidad de, hermano, 5 talentos. 6 por 5, 30,000 denarios. Vamos a hablar del que menos tenía. Se dice entonces que le tomaría a un obrero en el tiempo de Jesús, a un jornalero, escuche esto, hermano, a un jornalero en el tiempo de Jesús le tomaría, hermano, 20 años para ganar lo de un talento. Porque es un denario al día. Sí, yo sé que usted va a sacar la cuenta, sáquelo en su. Un denario al día. Y un talento equivale a ¿cuántos denarios? 6,000 denarios. Esto es tremendo, hermano. Un obrero le llevaría 20 años. Usted va a decir, ¿cuánto ganamos nosotros? Un trabajador ordinario, hermano. El mínimo. ¿Ya cómo está el mínimo? Haga sus cuentas. La cantidad, hermano, de 20 años es lo que al que le dio menos le dijo: ¿sabes qué? Tú vas a trabajar con esto. Voy con esto. Por eso el Señor nos dice a nosotros como iglesia: hay quienes, hermano, el talento que le dan lo desperdicia, y por eso la iglesia siempre tiene necesidad. Pero los que les dan, o los que nos dan 2 denarios o 5 denarios, el Señor, hermano, siempre nos da una bolsa, siempre nos da economía. Ahora, si vamos individualmente, ¿qué es lo que quiero marcarle, hermano? ¿Cuántos de nosotros tenemos trabajo? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos da? ¿Qué clase de mayordomos somos? ¿Qué clase de administradores somos? ¿Cuánto le damos al Señor para su obra? ¿Qué hacemos, hermano, con el 90% que nos queda, ya que el 10% es del Señor? Amén. ¿Qué hacemos con todo eso? Por eso es que muchas iglesias no hemos entendido que lo que tenemos Dios nos los ha dado, hermano, para su obra. Yo sé que usted va a decir: no, yo no voy a dar mi economía para que el hermano estrene seguido. No es para eso. Es para qué usaban, hermano, la bolsa del dinero, hermano, según este versículo, lo que tenía Jesús dentro del círculo de discípulos. ¿Para qué? 2 cosas menciona. ¿Para qué eran, hermanos? Gracias, hermano Abraham. Para las fiestas de ellos, que ellos celebraban, como la Pascua. Amén. ¿Para qué otra cosa? Para darle a los pobres. ¿Quién cree usted que se enojó, hermano, cuando esa mujer quebró, hermanos, un frasco de perfume de alabastro y lo untó sobre el cuerpo de Jesús? Dijo: ¿qué desperdicio de perfume han hecho? ¿Qué desperdicio han hecho? Se lo hubiésemos dado. Otro versículo más, hermano, que refuerza que Jesús usaba su economía. ¿Para qué? Para dárselo a los pobres. Póngase de pie. Y el evangelio, hermano, ¿para quién es el que está haciendo falta? ¿Quién está necesitando el evangelio de Jesucristo? Los pobres de espíritu, los que tienen necesidad. Cuando nosotros llegamos a Cristo, no me va a dejar mentir, hermano, pero cuando venimos a Cristo no teníamos el trabajo que ahora tenemos. ¿Cierto o no? No teníamos la bendición que ahora tenemos, porque el Señor, hermano, se complace en bendecir a los discípulos. Y termino con esto. Cuando yo no me había convertido en discípulo y no entendía, y solo era en México les llaman, hermano, cuando va a la iglesia y no se compromete con la iglesia, ¿cómo se les llama? Ayúdenme, hermanos. O en su país, simpatizante. O sea, hermano, simpatizante. ¿Por qué? Porque no se compromete, porque no se bautiza, porque no trabaja, porque no es discípulo. Hermano, necesitamos nosotros comprometernos. Necesitamos nosotros, hermano. Iba a decir, cuando yo era simpatizante, no tenía cartera,
no tenía nada, no tenía buen trabajo, siempre me la pasaba pidiendo, siempre me la pasaba, hermano, en escasez. Yo no sé usted, pero el discípulo es llamado a que el Señor lo bendiga. Le da una herramienta, hermano, para que se compre unos buenos libros. Le da herramienta, hermano, para compartir el evangelio, para que estudie, hermano, no sé, si pudiera en un instituto, para que estudie música, para que estudie, hermano, algo para poder ser de utilidad en la obra del Señor. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta noche, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. A través de las escrituras nos damos cuenta, Señor, que tú no solamente nos llamas, Señor, a ser discípulos tuyos, Señor, para estar sentados o para solamente escuchar y escuchar y escuchar. Eso equivale a alimentarnos y alimentarnos y alimentarnos y jamás compartir tu palabra. Lo que tú nos has enseñado en esta noche a través de tu palabra, en estas aplicaciones que les hemos dado, Señor, es que tú nos llamas para que trabajemos en tu obra. Pero nadie puede trabajar en tu obra, Señor, si no tiene las herramientas que tú nos das. Nadie puede trabajar en tu obra si no nos comprometemos a ser tus discípulos. Y un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un alumno que no se quiere quedar en esa condición que está. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a evangelizar personalmente. Te pedimos que nos des la gracia, la fuerza, la sabiduría y que pongas los medios para que podamos evangelizar, Señor, también a un número de personas más grande. Y también que nos des la habilidad, Señor, de tener esa bolsa, de tener la economía para poder apoyar la obra, Señor, para que la obra pueda crecer, para que el evangelio pueda extenderse y para que nosotros podamos ser, Señor, participantes como lo eran, Señor, tus discípulos. También, Señor, para ayudar a los pobres, no solo a los pobres literales, sino a los pobres de espíritu, a los que están necesitados, a los que están hambrientos espiritualmente, a los que están sedientos espiritualmente. Permite, Señor, que cada uno de estos verdades pueda, Señor amado, llevarnos a niveles de entrega, de consagración, y que nuestra vida pueda ser un ejemplo, Señor, de que queremos ser discípulos tuyos, Señor. Permite que podamos equiparnos de estas herramientas, Señor, para trabajar en tu reino. Dios, que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que bendigas a cada hermano por nombre. Gracias por la oportunidad, por el privilegio, por la bendición, Señor, de poder estar en este lugar, de poder hablar contigo y de que tú nos hables. Eso es lo más bello y lo más maravilloso, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida, y que tú, Señor amado, nos guíes, nos enseñes, nos abras los ojos de nuestro entendimiento. Te pido que este año sea un año, Señor, de trabajo. Te pido que este año sea un año de avance. Te pido que este año sea un año, Señor, de consagración más plena, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a salir, ve con nosotros, guárdanos, Señor, líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación para que no nos dañe. Dios, te pedimos por todos los hermanos que no pudieron venir por una razón justa. Ayúdales, auxíliales, Señor, sánales si están enfermos. Pero aquellos hermanos que teniendo el tiempo no vienen, tócalos, inquiétalos, atráelos con cuerdas de amor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.